Dios les bendiga, ¿qué tal hermanos? Un placer estar de nuevo con ustedes, de nueva cuenta transmitiendo en vivo para que toda la iglesia de Dios pueda escuchar una palabra viva, una palabra eficaz, transmitiendo un mensaje verdadero, un mensaje que nos llena de fuerzas, de esperanzas, de alegría, no sin antes primero invitar a nuestro Dios que nos acompañe en esta transmisión, que Él bendiga tu vida en tu hogar, en tu casa, tu familia, todo lo que te rodea, y también felicitando a los padres de familia. Dios los bendiga grandemente, feliz día, Dios les llene de sabiduría para seguir siendo sacerdotes, líderes, protectores, gente llena de alegría, de fuerzas, de sabiduría para seguir guiando a sus hogares por el camino correcto. Recordemos las palabras de nuestro Dios, la labor que tenemos que hacer como cabeza, la labor que tenemos que hacer como padres. No es solamente tener autoridad por tener autoridad, sino es saber ganarse el amor y el respeto de la gente que nos rodea. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de obedecer su palabra, de ser guiados a través de ella. Dios te bendiga. Hoy tenemos un mensaje especial para todos y cada uno de los que nos oyen. De antemano pues posponemos lo que es el mensaje para matrimonios para el próximo domingo. Hoy tengo un mensaje de parte de Dios totalmente diferente para su iglesia, para su pueblo, para cada persona que nos escucha, cada persona que nos acompaña. Un mensaje que no tengo la menor duda que va a llegar y va a tocar tu vida y tu corazón. Quiero invitarte también a que compartas este video para que todas las demás personas puedan también escucharlo, verlo y acompañarnos durante la transmisión. Ayúdanos a difundir el mensaje de esperanza, de poder. Hoy en día podemos ver que se puede compartir recetas de comida, fachadas de casa, consejos útiles, así como videos también de risa o diferentes cuestiones. Mantengamos nosotros la mirada en Cristo, aprendamos a difundir cosas que verdaderamente edifican, que sean de bendición para toda nuestra nación, para todo el mundo, y aprendamos a valorar las cosas importantes que tenemos que hacer como creyentes. Dios te bendiga. El mensaje del día de hoy se llama El rollo olvidado, sentimientos contra obediencia. Amén. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable en esta hermosa tarde. Te pido por favor que te tomes el tiempo para escucharlo, que no pierdas el hilo de lo que vamos a estar hablando y predicando, porque es necesario escucharla desde el principio a fin para entender lo que Dios tiene hoy para tu vida. Amado Padre, gracias por cada vida, Señor, que has puesto del otro lado, Padre mío, de la pantalla. Te doy gracias, Señor, porque sé que de manera especial tú los has puesto ahí, Señor, que hay un propósito, que hay una razón por la cual están escuchando esta palabra y están escuchando este mensaje. Te pido con todo mi corazón, amado Dios, que toque sus vidas, Señor, que seas tú quien hables a sus vidas, que seas tú, Señor, quien toque sus corazones, amado Dios, y que los lleve a toda verdad y a toda justicia. Te ruego con todo mi corazón, amado Dios, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé buen fruto, Padre mío, creyendo, Señor, que lo que tú hoy hablas, Señor amado, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, no regresará vacío, Padre mío, pues sabemos, Señor, que eres tú, es tu espíritu, es tu palabra, Señor, la que tiene poder, Padre mío, para cambiar y transformar las vidas. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, hoy vamos a situarnos en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo 21 en adelante. Mateo, capítulo número 16, versículo 21, versículo 28. Es una historia que vamos a estar leyendo cuando Jesús anuncia su muerte, cuando Jesús habla con sus discípulos de lo que habría de acontecer. Es una historia muy hermosa que vamos a estar analizando en esta hermosa tarde. Amén. Lo pueden leer en sus Biblias o en cualquier dispositivo electrónico que tengan. Yo lo voy a leer desde acá para que ustedes lo puedan también escuchar. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Una hermosa palabra la que acabamos de leer, y sé que al momento de leerla vamos a poder coincidir en muchos puntos. La primera es en la que Jesús empieza a hablarle a sus discípulos acerca del plan, acerca de lo que habría de acontecer. Empieza a hablarle a sus discípulos de lo que era necesario pasar. Dentro de esa plática le estaba diciendo: ¿saben qué? Tengo que regresar a Jerusalén y mucha gente se va a venir en contra de nosotros, se van a venir en contra de nosotros los principales ancianos, sacerdotes, escribas, y ahí voy a ser torturado y voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Al escuchar esas palabras, Pedro le tomó y le dijo: vamos a un lugar aparte. Y en ese lugar aparte empezó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjate nada más ese cuadro, Jesucristo hablando a sus discípulos del plan, lo que se tenía que llevar a cabo, y Pedro fue tocado en sus sentimientos. Pedro había agarrado gran afecto para con el Señor Jesús, y podemos decir de muchas maneras que lo que le estaba diciendo no tenía nada de malo, no era nada de otro mundo, era un sentimiento básicamente humano, de compasión, de amor, de amistad, de muchas cosas. Sin embargo, las palabras que el Señor Jesús les dijo no fueron palabras con decir: gracias por lo que me estás diciendo, pero es necesario esto. No. Dice que le reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las cosas en las miradas de Dios, sino pones las cosas en las miradas de los hombres. No miras conforme al plan, no miras conforme a la voluntad de mi Padre, sino estás mirando de la forma humana. Una forma en la cual la compasión, en la cual la duda, los temores, todos los sentimientos que se puedan brotar dentro del corazón del ser humano pueden desviarte de lo que es correcto. Simple y sencillamente le dice: apártate porque no me está siendo de ayuda, me eres tropiezo. Tus palabras, tu consejo no favorecen a la voluntad del Padre para con mi vida. Y muchos pueden tener cierto conflicto con esa parte, pero si bien la palabra de Dios establece y dice claramente el propósito de Jesucristo en esta tierra, era necesario y es necesario que el pueblo de Dios entienda la dirección que tiene que llevar conforme al propósito de Dios. No basado en sentimientos, no basado en ideales, no basado en razonamiento humano, sino basado en lo que Dios determina y lo que Dios quiere. Este pasaje que acabamos de leer es una prueba de que Dios no guarda secretos. Es una prueba de que Dios no te habla de manera que no puedas entender lo que Él te está transmitiendo, lo que Él quiere de ti. Dios te habla de una manera perfecta, de una manera clara, de una manera sencilla, comunicándote parte del plan o el plan que se va a llevar a cabo. Y esa comunicación que Él tiene para con nosotros es tan clara, es tan sencilla, que nosotros debemos de aprender a acatarnos a esa palabra y dirigirnos constantemente hacia aquello que ya nos fue revelado. Lo que estaban recibiendo los discípulos en ese momento era revelación de aquello que habría de pasar, aquello que habría de acontecer. Sin embargo, en ese momento nos habla y nos dice en la palabra de Dios que empezaron a surgir sentimientos en el corazón de Pedro. Y Dios quiere que el cristiano de hoy en día aprenda que por encima de sus sentimientos está la bendición y está la obediencia a Dios, mejor dicho. Por encima de los sentimientos, y vamos a hablar de esto de manera más clara, por encima de lo que podamos llegar a sentir está la obediencia a Dios. ¿Y por qué es esto importante? Porque Jesucristo tenía una misión.
y nada habría de interponerse en aquello que Dios había determinado que su Hijo cumpliera. Jesucristo debía total y completa obediencia al Padre, no a los hombres, no a aquellas personas que le rodeaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo hacía exactamente lo que el Padre le hablaba. Y el obedecer al Padre no solamente llenaría de bendición a esos discípulos que estaban con ellos en ese momento, incluyendo a Pedro, sino a toda la humanidad, a los judíos, a los israelitas y también a los gentiles, que serían todas las demás partes del mundo. Es por ello que no podemos basarnos y dejarnos guiar por sentimientos. La palabra de Dios establece en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 13, una historia acerca de un profeta en Judá. Y esa historia, amados hermanos, es que Dios le dice a un profeta: vas a ir y vas a hablar en contra de Jeroboam. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo, y le vas a dar estas palabras. Y vas a ir por un camino, pero no regresarás por el mismo camino que vas, sino regresarás por otro camino. Y no comerás, y no beberás, ni estarás en aquel lugar. Entonces el profeta va, recibe palabra de Dios, y va y causa un shock en aquel lugar, porque dice lo que Dios determinó decirle a aquel varón, a aquel rey. Y no solamente eso, sino que Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque el rey lo quería mandar a apresar, y en el momento que él extiende su mano se seca. Y el altar se parte a la mitad, dando a entender que Dios estaba con este varón, que este varón iba dirigido, acompañado y respaldado por Dios. Sin embargo, llegó a los oídos de un profeta que ya era viejo, no dice su nombre, que lo que había acontecido, lo que había pasado. Y este profeta viejo se subió a un asno y fue a seguir a encontrarse con aquel otro profeta que había ido a hablarle al rey. Y dice la palabra de Dios, dice el profeta, le dijo: ven, acompáñame, regresa por acá, vamos a comer y vamos a beber. El profeta le dijo claramente, el que había estado delante del rey, le dijo: no, Dios me dijo que yo no me regresara por el mismo camino, y me dijo que yo no comiera ni bebiera en este lugar. Pero ve las palabras tan astutas del viejo profeta. Dice la palabra de Dios que en ese momento el profeta le dijo: sí, pero a mí se me apareció un ángel, y ese ángel me dijo que yo viniera a encontrarte, y ese ángel me dijo que yo te llevara a comer y que bebieras conmigo. Sin embargo, amados hermanos, el profeta ya había recibido una palabra y no tenía que dudar, no tenía que entrar en él sentimientos de duda, en él no tenía que haber desobediencia a Dios, en él tenía que haber permanencia, porque él de manera directa había escuchado una palabra de Dios, y es: no vas a regresar por el mismo lugar, y no vas a comer ni vas a beber en ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que era el desobedecer la voluntad perfecta de Dios y regresar a aquel lugar. Dice que salió un león y se lo comió. Dice, suena trágico, suena realmente doloroso, pero estamos hablando de la consecuencia de la desobediencia a los propósitos establecidos por Dios. ¿Era de parte de Dios que este varón se lo comiera un león? No, no era voluntad de Dios. Si él hubiera obedecido la voz de Dios, él hubiera seguido su camino, y nadie lo hubiera podido amedrentar ni desviar de lo que ya de antemano había escuchado de parte de Dios. Una de las profecías que le da este profeta al rey es que se levantaría del linaje de David un rey que se llamaría Josías. Y podemos ver que más adelante en el libro de Segunda de Reyes, a partir del capítulo 22, podemos ver la historia de Josías, que Josías empezó a revolucionar, empezó a quitar los altares de los lugares altos a otros dioses, empezó a capturar y a dar muerte a los profetas de Baal, y empezó a levantar lugares de adoración para Dios. Y dice que dentro de todo lo que estaba haciendo, en determinado momento encontraron un libro que contenía la ley de Dios. Ese libro llegó a manos del rey Josías, y dice que al momento de oír lo que decía ese libro, desgarró sus vestiduras y pidió perdón a Dios, y le dijo a los sacerdotes que fueran en nombre de él a pedirle a Dios dirección, que era lo que él quería, que era lo que él determinaba. Porque antes de nuestros sentimientos tenemos que aprender que está la obediencia a Dios.
No es que a Dios no le interesa lo que tú sientas, no. A Dios le interesa que tú estés bien, que seas prosperado en tu alma, que tu familia sea prosperada, que tu matrimonio sea firme, que disfrutes y puedas llevar una vida conforme a su voluntad, deleitándote en su palabra y en sus caminos. Sin embargo, la facilidad del hombre o la fragilidad del hombre en medio de sus sentimientos lo lleva a constantes desobediencias a Dios. Dice el diccionario de la Real Academia que la palabra sentimientos es una disposición emocional. Es como una percepción acerca de cómo te sientes, de qué es lo que piensas, de una diversidad de cosas. Pero es una percepción emocional acerca de un objeto, acerca de alguien o acerca de un lugar. Esto quiere decir que puedes pensar en lugares donde hayas tenido experiencias felices y ese lugar, al pensar en ese lugar, te sientes bien, te sientes feliz. Puedes pensar en lugares que has tenido experiencias tristes y al pensar en ese lugar o llegar a ese lugar, de manera inconsciente, también te puedes poner triste. ¿Esto qué quiere decir? Es la manera en la que tú percibes de acuerdo a tu estado de ánimo. De hecho, de acuerdo a estudios del mismo hombre, derivan aproximadamente 17 sentimientos que tiene el hombre o que manifiesta el hombre y los clasifican en buenos, malos y neutrales. Malos, el odio, la envidia y muchas otras cosas más. Buenos, el amor y otras cosas más. Y neutros como la compasión, pero ese es otro tema. Dentro de esos 17 sentimientos que encapsula al hombre, existen detonantes. Cuando el hombre está triste, cuando el hombre está molesto, cuando la mujer está molesta, cuando la mujer está triste, cuando están felices, etc., tienden a adoptar comportamientos y tienden a tomar decisiones. Pero dentro de todo esto voy a retomar algunas palabras de uso común o de consejos comunes que hemos escuchado, y dentro de ellas está abuelos que le dicen a sus padres, a sus hijos que ya tienen también hijos: nunca le pegues a tu hijo o a tu hija cuando estés molesto, cuando estés enojado. ¿Por qué? Porque no vas a medir tu fuerza y los puedes lastimar. ¿Eso por qué? Porque en el momento estás enojado. Y en el momento de estar enojado puedes no medir la fuerza con la que estás corrigiendo a tu hijo. Corregir a tu hijo no es malo, pero hacerlo en el enojo y no teniendo dominio propio puede llevarte a hacer locura. Por eso la palabra de Dios establece una serie de normas acerca de nuestro comportamiento para ayudarnos y dirigirnos hacia lo que es correcto. De tal manera que la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, etcétera. Una serie de consejos para que no lamentemos o no destruyamos vínculos o no tomemos decisiones que van a hacer desobedecer lo que Dios ya estableció que obedeciera. Es por ello que hoy, a la luz de la palabra, yo te quiero demostrar que la obediencia a Dios tiene que estar por encima de esos momentos de dolor que tal vez has pasado, de esos momentos de tristeza, de esos momentos de ira, de esos momentos de enojo, incluso encima de esos momentos de felicidad, de alegría. ¿Por qué? Porque en diversas facetas de nuestra vida presentamos una constante desobediencia a la primera palabra que Dios nos ha dado. Uno de los principales problemas del pueblo de Israel es que recibían palabra de Dios directa a través de sus profetas, a través de la manera audible. Veían, se sentaban afuera de sus tiendas y veían cómo la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo y Dios hablaba con Moisés. Veían cosas maravillosas, cosas realmente extraordinarias. Sin embargo, el pueblo de Dios llegaba a menospreciar lo que Dios decía. Dios le decía: vayan para este lado, y el pueblo de Dios iba para el otro lado. No tomen a mujeres extranjeras, y el pueblo de Dios tomaba mujeres extranjeras. No lleven a cabo esto, y el pueblo de Dios hacía eso. Llegó el momento en que la palabra de Dios fue tan menospreciada que Dios determinó callar.
un momento de una desolación, de un silencio que cuando viene más adelante, el profeta Habacuc dice: Señor, ¿qué está pasando? No hemos escuchado palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hace tiempo que no te dejas ver, hace tiempo que no te escuchamos, hace tiempo que no vemos tu mano moverse sobre este pueblo. Pero fue porque el pueblo de Dios llegó a menospreciar tanto la palabra que le era dada, que Dios determinó guardar silencio. Y en medio de ese silencio de parte de Dios sucedieron cosas realmente terribles. El pueblo sufrió grandes problemas, grandes dificultades, que él mismo llevó a causa de la desobediencia. Porque el pueblo se dejaba guiar por sentimientos, el miedo, la duda, se dejaba guiar por las fiestas paganas, y como ellos se sentían bien dentro de esas fiestas, ofreciendo holocaustos o sacrificios a otros dioses. Entonces ellos se dejaban guiar por cómo se sentían. De pronto venía Dios y les jalaba las orejas y se regresaban, pero volvían de nuevo a lo que era desagradable a Dios. Por eso la palabra de Dios determina que cuando se le es dada la profecía que le fue dada en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 13, que nacería un rey que haría volver el corazón de los hombres de ese pueblo a la presencia de Dios. Un rey que cortaría con todas las malas prácticas, con toda la desobediencia del pueblo, y que seguiría obedientemente la voz de Dios. Por eso hoy en día es necesario que nosotros hagamos esa clase de reformas en nuestra vida, no dejándonos guiar por los sentimientos, no dejándonos guiar por las situaciones que pasan, sino obedeciendo de antemano, a rajatabla diría mucho, la voz de Dios, apegándonos a esa palabra, que más allá de ser una palabra, es una promesa para aquellos que obedecen. Déjame preguntarte, ¿cuáles son las palabras que Dios ha dicho a tu vida? Tal vez pasó lo mismo que con estos reyes, agarraron la ley de Dios y la enterraron por algún lugar y se fueron a vivir su vida conforme a su sabiduría, conforme a su manera de pensar, y se apartaron completamente de Dios, teniendo una palabra, teniendo una dirección, teniendo un ejemplo de lo que era agradable o lo que es agradable delante de Dios. Y hoy Dios te habla a tu vida y te dice: es necesario que abras la palabra que yo te di, que recuerdes aquella palabra que yo hablé a tu vida y que reconozcas tu falta. La palabra de Dios establece que Él nos ha dado dominio propio, la templanza también como fruto del Espíritu. Y ese dominio propio no se habla de cómo podemos dominar a los demás, no es de que yo pueda tener el dominio sobre otras personas de lo que tienen que hacer o de cómo tienen que comportarse. El dominio propio es personal, la misma palabra lo dice. Yo tengo que tener cuidado con mis palabras, yo tengo que tener cuidado con mi comportamiento, porque de todo hecho o palabra o pensamiento que yo haga, tendré que dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta por el de la tienda, yo no voy a dar cuenta con el de cualquier otro que yo me encuentre, simplemente voy a dar cuenta de cómo fue mi comportamiento y si yo obedecí lo que Dios me dijo que yo hiciera. Hoy es por eso que te hablo, porque Dios te dice: obedece lo que yo te dije que hiciera. Tal vez estés llorando, digas: Señor, es que la situación es insoportable, insostenible, esto no lo puedo tolerar, o esto va más allá de mi fuerza. Sí, pero es necesario que hoy tú entiendas que por encima de lo que estás sintiendo, tienes que tener palabra viva de Dios. Es necesario que por encima de lo que tú pienses que es correcto, vayas a lo que Dios determinó como principio básico que era correcto. Es por ello que hoy la palabra para con tu vida es la que acabamos de leer, cuando Jesús está diciendo lo que habría de acontecer, y Pedro en sus sentimientos, en su manera de pensar, empezó a reconvenirle al Señor y decirle: no es necesario que pases esto. ¿Cómo no va a ser necesario? Dice Jesús, si es por lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo no va a ser necesario si esto es por lo cual yo vine a esta tierra? Y esa es la pregunta que debemos de hacernos hoy en día para nosotros como creyentes. Si estamos viviendo y practicando aquello que Dios determinó que viviéramos en esta tierra.
Hemos tenido grandes ejemplos, grandes situaciones que nos han enseñado mucho acerca de lo que es la obediencia a Dios por encima de nuestros sentimientos. Hay muchas veces que la ira nos dice, oye, ¿sabes qué? Respóndele de la misma manera, págale con la misma moneda, haz lo que nos lleva a hacer muchas cosas. Sin embargo, es necesario en el 100% de las veces, en el 100% de las ocasiones, siempre recurrir a Dios para que Dios nos dirija. Es necesario 100%, en toda ocasión, en toda, sin excepción a ninguna, que vengamos y abramos las palabras que Dios nos dejó, la palabra que Dios estableció hoy en día para con nuestra vida. Porque déjame decirte algo muy importante para con tu vida: salirte un paso, 10 centímetros, lo que sea, de la voluntad perfecta de Dios, va a retardar la promesa que Dios te ha dado. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, Dios te habla y te dice, quiero fortalecer tu carácter, quiero que haya una obediencia incondicional en tu vida para con lo que yo quiero que me seas más fiel a mí que a los otros, que me seas más fiel a mí que aún a ti misma. Que olvides todo lo que está pasando y me mires a mí, porque yo soy el que te va a sostener, el que te va a guardar y el que va a pelear tus batallas. Hoy Dios te habla y te dice, quita el brazo de carne y pon el brazo de Jehová. Hoy Dios te habla y te dice, deja los sentimientos que han gobernado tu vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu vida, esa guianza a través de esa propia sabiduría que decimos tener y propios sentimientos que decimos sentir, hemos destruido nuestras vidas, hemos cometido errores garrafales, hemos tomado decisiones erróneas y por salirnos con la nuestra en esto, muchas veces cedemos en otras áreas de nuestra vida y nos inmiscuimos en problemas que van a repercutir en nuestra vida, en el trabajo que estamos haciendo con nuestra familia y en el resto de nuestro futuro para con nuestras generaciones. Déjame decirte que no se trata solamente de saber lo que es correcto, se trata de llevar a cabo lo que es correcto, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, haciendo lo que es correcto, porque si no estás fuera de la bendición de Dios. El pueblo de Israel, su desobediencia le guardó 40 años en el desierto. Su desobediencia, sus sentimientos que afloraban por aquí, que se iban por allá, los llevó a vagar en círculos durante 40 años en el desierto. Sin embargo, hoy el desierto está a la puerta de nuestras casas y nosotros tenemos que saber cómo salimos de ella. Si bajo la dirección de Dios, obedeciendo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido, o nos vamos solamente como con una brújula, que es cuando estoy triste voy para allá, cuando estoy molesto voy para allá, cuando estoy enojado voy para allá, cuando siento miedo voy para acá. Cuando tu brújula debe de tener una sola dirección y es esté triste, esté molesto, esté enojado, esté abatido, esté como yo esté, mi brújula me apunta a ir a Cristo Jesús, apunta a obedecerle a Él, apunta a que yo derrame mi alma delante de Él. Una persona que derrama su vida delante de Dios, que entrega sus problemas a Dios y que cree que Dios va a dar respuesta, es una persona que no necesita ponerse al tú por tú con las personas, sino que solamente va a obedecer lo que Dios quiere. Y dice la palabra de Dios, mía será la batalla y yo voy a pelear tu batalla. Y no vas a perder, porque quien va delante de ti es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús le dice a Pedro, mire, el que quiera seguir en pos de mí no va a ser fácil. Te vas a enfrentar a grandes problemas. Te vas a enfrentar a grandes dificultades. Pero si tú decides seguir en pos de mí, vas a tomar esos problemas, vas a cargar con ellos y me vas a seguir. Porque en el momento en el que tú entregues tu vida a mí, la habrás ganado. Te tienes que negar a eso que tú sientes muchas veces. Yo no te puedo hablar mucho de muchas cosas, soy joven todavía, pero cuando hay un pleito matrimonial y cuando el enojo se apodera de ambas personas, lo más común, lo más
lo que siempre pasa es que uno trata de herir lo más posible al otro, porque ya la ira, el enojo, la impotencia se apoderó de él. Y te va a decir cosas hirientes, te va a decir cosas que te van con el afán de destruir. Y el otro lo va a hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque como matrimonio conocen sus problemas, sus intimidades, sus miedos, sus errores. Y en el momento que el enojo empiezas a tirarte y a tirarte. Pero ¿qué pasa cuando pasa el enojo? Cuando ya empiezas a respirar, empiezas a dar cuenta que no debiste haber hablado lo que dijiste. Por eso es dominio propio. Porque a pesar de que tú te puedas enojar, a pesar de que tú puedas estar pasando cualquier situación, vas a pensar con sabiduría. Dentro de ello existen diferentes tipos de personas, personas que son muy volátiles, personas que son muy tranquilas, personas que solamente se dejan llevar y que no les importa lo que estén haciendo, lo que quieren es paz y tranquilidad. Pero Dios lo que busca hoy en día son hombres y mujeres que sean capaces de obedecerle, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que esté sucediendo. Es por eso que hoy la invitación que yo tengo para tu vida en esta hermosa tarde de parte de Dios es: ¿quieres ser obediente? ¿Quieres recibir las bendiciones de un creyente obediente? ¿Quieres tener el respaldo de Dios por ser un hijo, una hija obediente? Entonces abre, recuerda lo que Dios te dijo. Recuerda lo que Dios habló a tu vida. Recuerda por qué motivo, por qué razón llegaste a las manos de Dios. Roto, destruido, tal vez con un alma completamente quebrada, y de pronto Dios te empezó a formar, y Dios te tiene que hacer pasar por el fuego, y Dios te tiene que hacer pasar por diferentes situaciones para fortalecerte. Pero hoy en día tú le has dado la espalda a Dios. Hoy en día han podido más tus pensamientos, tus sentimientos. Hoy en día el diablo ha ganado la batalla con tu vida, porque logró hacerte olvidar la promesa y la palabra que Dios te había dado. Se necesita ser un hombre de carácter, se necesita ser una mujer de carácter para poder permanecer en el camino de Dios. No es fácil, no es sencillo. Yo no estoy en tus zapatos ni tú estás en los míos. Pero no se trata de que yo me ponga en tus zapatos. No se trata de que tú te pongas en los míos. Se trata de que si tú te pones en los zapatos del Señor Jesús y me dices que los llenas completamente, entonces tienes razón en lo que estás haciendo. Entonces tú lo que estás haciendo es correcto. Pero si tú hoy te pones en los zapatos de Jesús y te das cuenta que no los estás llenando, te das cuenta que hoy estás lejos de ser ese varón, esa mujer conforme al corazón de Dios, entonces te invito a volverte a Dios. Te invito a doblar tus rodillas y reconocer que le has fallado a Dios. El fallarle a Dios ciertamente te aleja de Él, pero el volverte a Él te hace volver a vivir, volver a sentir la paz y la tranquilidad dentro de tu vida, sabiendo que el que te acompaña, el que te dirige, el que te fortalece es Dios. El problema de todo creyente hoy en día es que no tiene la visión de Dios, no tiene el discernimiento de Dios, se discierne a sí mismo a través de sus sentimientos y pensamientos. Sin embargo, Dios no lo hace de esta manera. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y conoce el futuro. Y la razón por la que Dios nos da una palabra es porque toma en cuenta esos tres factores y toma la decisión más sabia, sabiendo que lo que ha de acontecer, si tú le obedeces, será lo perfecto para con tu vida. Hace algún tiempo en nuestra iglesia, un matrimonio pasó un problema muy grande. El varón había hecho algo realmente muy doloroso para con su esposa. Y resulta que aquella mujer estaba, si tú hubieras platicado con ella y te hubiera dicho lo que le hizo su esposo, tú hubieras dicho: ¿qué hace, hermana? ¡Córralo! Saca el machete que está debajo de su cama y córralo. ¿Por qué? Porque tú te hubieras puesto en los zapatos de ella y hubieras dicho yo lo que hubiera sentido o lo que yo hubiera hecho. Sin embargo, tenemos la costumbre como iglesia de no dejarnos guiar por nuestros sentimientos, sino de venir a Dios. Y en aquel momento, en aquel lugar, Dios le ministraba a aquella mujer y le decía: no lo vas a correr de tu casa. Ella había pensado tal vez en correr, pero ella escuchó la parte de Dios y Dios le dijo: no lo corras. No es el tiempo
de armar una revuelta, un pleito, es tiempo de amar, es tiempo de reconciliarse, es tiempo de entender que yo soy Dios. Si Dios le habló, ella tendrá las palabras en su corazón. Pero en ese momento Dios le determinó, sabiendo el pasado, conociendo lo que había sucedido en el momento y viendo el futuro, Dios le dijo, no lo corra. Ese matrimonio atravesó esa tormenta los fortaleció como esposos, como matrimonio, los enseñó y los capacitó para enfrentar cualquier problema después. El caso es que después de algún tiempo, aquel varón cae gravemente enfermo. Aquel varón cae tan enfermo que llega a fallecer. Ella estuvo con él en todo el proceso, ella lo acompañó, ella se hizo al frente, ella estuvo al pie de la cama cada minuto, cada día. Y aquel varón y aquella mujer atravesaron una batalla en medio de su matrimonio, algo difícil. Sin embargo, ella obedeció la palabra de Dios. No lo corrió de su casa, peleó por su matrimonio, peleó por su casa, por su familia. Y permitió honrar a Dios. Dios la honró a ella. Y ese varón se salvó porque murió, pero en las manos de Cristo. Y la palabra de Dios establece que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es por ello que muchas veces si hubiéramos tomado la decisión en medio de los sentimientos, y hubiera dicho, no, pues ya que aquí truene y ya se vaya, hay un pleito, y después hubiera acontecido lo que hubiera acontecido, Dios sabe lo que hubiera terminado pasando en aquella mujer. Por eso es que hoy Dios determina y muchas veces nos dice, hey, detente, no vayas, no hables lo que estás pensando hablar, no vayas a aquel lugar y hagas lo que tienes pensado hacer. Por eso muchas veces Dios nos dirige de una manera tan completa, tan total, que nos dice, calla, o habla, o quédate en este lugar, o ve a tal lugar, porque de esa manera nosotros podemos estar seguros de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la manera correcta, porque Dios en sus manos tiene nuestro futuro, y estamos cumpliendo el plan perfecto de Dios para con nuestra vida. Hoy nos encontramos en un tiempo en el cual hemos escuchado palabra de Dios y también la estamos menospreciando. Pequeños problemas matrimoniales, pequeños problemas en las finanzas, pequeños problemas en la salud, pequeños problemas familiares, han hecho que tú hoy le des la espalda a la promesa y a la palabra de Dios y que hayas tomado un rumbo muy diferente al que Dios había trazado para ti. Aquel varón y aquella mujer que tenían a Dios en su corazón, que tenían el deseo de servir, que la profecía les era tan hermosa sus vidas y la obedecían, hoy le han dado la espalda a lo que Dios quiere y lo que Dios establece a causa de nuestro sentimiento. Hoy te puedo hablar y te puedo decir claramente de parte de Dios, no hay excusa, no hay una forma en la que podamos compadecernos a nosotros mismos si miramos la cruz de Cristo. No hay una manera en la cual podamos decir es que yo he sufrido lo insufrible, porque en la cruz de Cristo tenemos el perfecto ejemplo de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él sufrió hasta la sangre y fue fiel al propósito de Dios conforme a lo que estaba escrito y conforme a lo que fue hablado durante toda la historia de la Biblia. Es por eso que hoy nosotros determinaremos a quién vamos a servir, no por nuestras palabras, sino por nuestra obediencia. Si determinamos hoy obedecer a Dios, entonces encontraremos el cauce que nos llevará al camino correcto. Iremos con la seguridad de poder cimentar nuestra vida en Cristo Jesús. Dios no te ha llamado a perder, te ha llamado a ganar. Si eres el único convertido de tu hogar, que la palabra de Dios llegue a cada vida y penetre el corazón de cada vida. Porque hoy en día, amados hermanos, se está predicando y se está viviendo un evangelio muy light. Decimos ser creyentes, pero soportamos el pecado de todo el mundo dentro de nuestras casas, cuando Dios dice que el lugar en donde estamos tiene que ser santo. Por eso hoy Dios determina para tu vida, sé obediente sin importar el precio que tengas que pagar.
Hoy Dios te invita a recuperar aquello que perdiste por un arranque de ira, de tristeza, de enojo. Los problemas económicos pasarán, los problemas de salud pasarán, los problemas familiares pasarán, pero llegará el momento en el que si nosotros no tomamos decisiones sabias, viviremos con ese problema todos los días de nuestra vida y con el remordimiento de no haber disfrutado lo que Dios nos dio en el tiempo que nos lo regaló. Es por ello que hoy yo te invito a meditar. ¿Por qué? No solamente en la palabra que Dios te dio, sino en por qué te dio la palabra que te dio. Y entonces si tú meditas en eso y piensas en lo que Dios habló a tu vida, te darás cuenta que Dios no habló por hablar, sino que lo hizo con un propósito. Y ese propósito es perfecto. No desperdiciemos las palabras de Dios. No dejemos pasar lo que Dios quiere para con nuestra vida. Yo te invito a tener el coraje suficiente, el verdadero coraje que se necesita para hacer lo que es correcto, para pararte en medio de la adversidad y de la dificultad y proclamar el nombre de Dios dentro de tu vida, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos. Hoy en día le decimos al Señor, úsame Señor, úsame. Pero durante el tiempo de preparación, durante el tiempo en el que el Señor prepara nuestra vida, en el que nos enseña su voluntad, menguamos, nos vamos, venimos y vamos y no permanecemos en el camino de Dios. Es por ello que tal vez hoy en tu vida todavía no tengas una palabra cumplida en tu vida de las que Dios te ha dado. Porque como dice el profeta, somos como barro en manos del alfarero. Pero muchas veces ese barro se enoja y se baja de la mesa. Está triste y se baja de la mesa. Tiene miedo y se baja de la mesa. Cuando solamente tienes que mirar al maestro y decirle, Señor, tengo miedo. Señor, estoy triste. Señor, estoy molesto. Y el Señor te va a dar la forma que tienes que tomar para cumplir el propósito que fuiste llamado y diseñado para llevar a cabo. Recuerda muy bien, no es tu comodidad, porque muchas jaulas pueden ser incluso de oro, sin embargo siguen siendo jaulas. Por eso hoy es necesario que tú retomes la palabra que Dios te da y que lejos de buscar una comunidad momentánea, retomes la obediencia a Dios sin importar lo que tengas que pasar. Un mensaje tal vez difícil de poder digerir, pero que es importante para poder vivir dentro del propósito de Dios. Necesitamos ser dirigidos total y completamente por Dios, para no errar y para no equivocarnos. Tú sabes cuántas veces te equivocaste y cuántas veces fallaste por tomar decisiones basadas en tu sabiduría y en tus sentimientos. ¿A quién le quieres dejar el futuro de tu vida? ¿A Dios o a tus sentimientos? ¿Quieres ser obediente o quieres ser almático? ¿Quieres vivir conforme a lo que está escrito en la Biblia o quieres vivir conforme a lo que todos los demás hombres dicen? Determina hoy cuál va a ser tu respuesta y vive cada día de tu vida conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje, Dios eterno. Te pido de manera muy especial, Padre mío, por tu pueblo, tus hijos, Señor, aquellos que han recibido una palabra tuya, Señor, tráela a su memoria, Espíritu Santo, llévala, Señor, a recordar, eterno Dios, esa palabra, Señor, esa palabra que tú diste en su momento, Padre mío, de lo que teníamos que hacer, Padre mío, esa palabra que en medio de tu amor y misericordia, Señor, hablaste a nuestra vida, y aunque sea difícil, Señor, aunque parezca imposible, Dios eterno, tú nos darás la fuerza, tú nos darás la valentía, Dios eterno, para llevar a cabo aquello, Señor, que tú nos has mandado a hacer. Hoy yo te pido, Señor, que esos varones, esas mujeres se puedan ceñir, Padre mío, con la valentía, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, que puedan venir y entregar sus cargas a ti, Padre eterno de la gloria, pero que hoy tu pueblo tome la determinación, Señor, de obedecerte, Padre mío. Ir en pos de ti, Señor, no es conforme a nuestros sentimientos, es una decisión que hemos tomado, Señor, porque creemos, Padre mío, que en tus manos
está nuestro futuro, Padre mío, y lo que está en tus manos, Señor, está seguro, amado Dios. Bendigo la vida de cada hermano, Dios eterno. Bendigo la vida de cada familia que ha escuchado esta palabra, Dios eterno. Y creo firmemente, Señor, que tú traerás a su mente y a su corazón esa palabra, Señor. Y así como Josías, Padre mío, meditaremos en ella. Y si te hemos fallado, Señor, doblaremos nuestras rodillas delante de ti y volveremos nuestro rostro hacia ti, Padre mío, porque solamente a ti te debemos obediencia y fidelidad, porque solamente tú has permanecido fiel. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Estamos hidratando la garganta. Gracias por escuchar este mensaje. Te pido de nueva cuenta que lo compartas. Hay muchas facilidades para hacerlo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube. Dios bendiga a nuestra hermana Mirna, que ha estado publicando los videos de las predicaciones en YouTube. Hay que compartir también esos links para que ellos puedan verlo y nuestros familiares también puedan ser partícipes de esta palabra. Yo te ruego en el nombre de Dios que no tengas temor de compartir la palabra, sino que la compartas en todo tiempo sabiendo que esa palabra no regresará vacía. Amén. Dios les bendiga grandemente. Saludos a todos. Nos vemos para la próxima.